En este video voy a mostrar cómo configurar un cuestionario y un banco de preguntas para aplicar exámenes a través de Moodle. En Moodle, la forma en la que se usan los cuestionarios es en conjunto con el banco de preguntas. Entonces, el cuestionario, en este caso que está ubicado en el tema 2, que se llama ejemplo, es el esquema, el esqueleto en el cual se montan las preguntas que están construidas desde el banco de preguntas y están debidamente clasificadas o agrupadas en categorías desde el banco de preguntas. Entonces el primer paso para aplicar exámenes en Moodle consiste en, usando el recurso cuestionario, consiste en crear un banco de preguntas con las categorías propiamente clasificadas y agregar las preguntas, y a continuación configurar un cuestionario donde se van a poner esas preguntas. En el caso de que se necesite que el estudiante muestre la evidencia del documento o la fotografía del cuestionario que él resolvió, entonces se puede combinar el cuestionario con un recurso de tarea, como estoy mostrando en este momento, para que a través del cuestionario el estudiante pueda ver los enunciados de las preguntas o pueda responder las preguntas, y el soporte de esas respuestas, el documento en PDF o la imagen del cuestionario que él ha resuelto a mano, la pueda subir a través del recurso de tarea, de modo que en el cuestionario se le muestran los enunciados y a través del recurso de tarea él puede subir el soporte para que el profesor pueda comprobar que efectivamente fue pues la solución es desde el estudiante. Entonces voy a empezar por el banco de preguntas. Hay que ubicar el bloque de administración. Si el bloque de administración no está disponible o si no se quiere acceder desde ahí, también se puede acceder desde el engranaje para ver las opciones de administración del curso. En particular, desde el bloque de administración del curso se puede encontrar la opción al final que se llama banco de preguntas. Haciendo clic sobre la flecha se despliegan todas las categorías que están asociadas con banco de preguntas, que son preguntas, categorías, importar, exportar. Y en este caso entonces voy a seleccionar la opción que se llama categorías, o puedo hacer clic sobre el engranaje, buscar la opción aún más, me va a llevar a una nueva ventana. Al final me aparecen las categorías de banco de preguntas y busco la opción que se llama categorías. ¿Para qué me sirven las categorías? Para agrupar de una manera lógica las preguntas que yo voy a empezar a acumular en mi curso, de modo que entonces puedo clasificarlas por preguntas del parcial 1, preguntas por tema, preguntas por tipo de dificultad, etc. En este momento, en el curso que estoy mostrando, que se llama Ejemplo Curso Moodle, tengo varios tipos de categorías. Entonces aquí se pueden ver por la indentación a la derecha, por la sangría que tiene. Entonces sé que son categorías que están ubicadas en el curso que estoy mostrando en este momento. Para crear una nueva categoría, en esta pestaña de categorías, al final, entonces voy a seleccionar el nombre de la categoría y cuál va a ser la categoría padre. La categoría padre en este caso va a mostrar el curso de física, electricidad y magnetismo. Voy a hacer clic sobre el engranaje, aún más, y seleccionar en banco de preguntas la opción categorías. Aquí ya hay unas preguntas previamente construidas de las cuales pues uno se puede basar para formular el examen. Si yo quisiera crear una nueva categoría, entonces agrego el nombre, me fijo que esa pregunta quede creada, esa categoría quede creada en el curso que se llama física, electricidad y magnetismo, y evitar que quede creada en la categoría que llama escuela de física o en la categoría que llama sistema. Debería quedar creada bajo el mismo curso para que así todo el tiempo el profesor del curso tenga acceso a esa categoría. Entonces voy a ponerle aquí un nombre a este, vamos que sea parcial 1. La información de la categoría es opcional, voy a decirle añadir categoría, va a quedar ubicada voy a poner la categoría ejemplo curso Moodle. Entonces selecciono tab por ejemplo curso Moodle y le digo añadir categoría. Aquí, cuando reviso cuáles son las categorías que están en mi curso ejemplo curso Moodle, entonces voy a tener una que es parcial 1. El número entre paréntesis va a indicar que tengo 0 preguntas. El icono de la papelera significa borrar, y de aquí del engranaje puedo editar la categoría. Con las flechas puedo subir y bajar o hacer subcategorías, subcategorías, etc. Ahora voy a irme a la pestaña de preguntas, voy a seleccionar la categoría en la cual quiero crear la pregunta. Entonces en este caso será parcial 1, que fue la categoría que acabo de crear, y en parcial 1 entonces voy a crear
voy a explicar la pregunta más sencilla de todas, que es una pregunta tipo opción múltiple. Entonces busco la opción múltiple, hago clic sobre agregar. Es obligatorio ponerle un nombre a la pregunta. Entonces en este caso yo siempre suelo manejar el esquema de poner un número. Y en un documento de Word tengo preparada la pregunta para copiar y pegar desde el documento hacia la plataforma. Esta pregunta es sobre dirección de campo magnético. Entonces voy a que el nombre de la pregunta sea descriptivo. El enunciado voy a copiar y a pegar el enunciado que aparece. Una corriente eléctrica fluye hacia la hoja. ¿Cuál es la dirección del campo magnético? Viene acompañado de una imagen. Entonces voy a pegar esto, voy a agregar esta imagen. Primero debo guardar la imagen para poderla usar como una imagen que pueda poner en Moodle. No es, o sea, yo podría aquí hacer control C y podría hacer control V acá, pero esta imagen cuando yo guarde la pregunta no va a estar disponible. Tengo que hacerlo a través del icono de insertar, editar imagen. Entonces hago clic sobre este icono, le indico a la plataforma que quiero buscar o cargar una imagen. Aquí busco, ya tengo mi carpeta previamente con las imágenes y voy a arrastrar la imagen para al campo de texto que dice no se ha seleccionado ningún archivo. Si yo arrastro la imagen acá, entonces va a quedar automáticamente seleccionada. Subir este archivo y le digo insertar, ok. Si necesito cambiar el tamaño de la imagen, entonces selecciono la imagen, hago clic sobre el icono insertar, editar imagen nuevamente, busco la pestaña apariencia y aquí en la dimensión cambio la dimensión que quiero que tenga. Vamos, que tengo que ir a 100 píxeles. Automáticamente cambia el otro campo porque tiene la relación de aspecto bloqueada para que sea proporcional, para que no se deforme la imagen. Listo, quedó muy pequeña, entonces voy y reviso nuevamente en apariencia a los 200 que tenía, actualizar. Aquí, haciendo clic sobre el botón que se llama barra toggle, puedo tener acceso a los demás botones de formato. Entonces puedo ponerle centrar la imagen, puedo agregar negrita o pues distintos formatos al texto, cambiar el tipo de letra, etc. Ahora, la puntuación por defecto va a ser 1. Esa puntuación yo la puedo cambiar cuando esté configurando el examen. Por ahora voy a dejar esto simplemente al 1. Puedo tener una retroalimentación que es opcional. Puedo configurar aquí si se permiten varias respuestas o si se permite solo una respuesta y cómo quiero numerar las elecciones. Entonces la elección 1 será la opción que dice, la opción A, hacia la parte inferior de la hoja. La elección 2 voy a poner aquí en este campo de texto hacia la parte superior de la hoja. Si necesitara más espacio puedo arrastrarlo en la esquina o puedo hacer clic sobre la barra toggle y después hago clic sobre este botón que se llama cambiar a modo pantalla completa y entonces puedo editar ese enunciado en particular en un editor de texto a pantalla completa. Luego la opción 3 en sentido de las agujas del reloj y la opción D en sentido opuesto a las agujas del reloj y la última elección que será hacia la derecha. Voy a suponer que la pregunta que esté correcta, aquí en donde dice calificación, voy a asignarle el 100%. En el caso que sea una sola respuesta, si permito varias respuestas, deben haber, en la suma de las opciones correctas deben ser el 100%. Entonces, si yo tengo 3 opciones correctas, cada una valdrá el 33,3%. Si tengo 2 opciones correctas, cada una valdrá el 50% y así sucesivamente. Como estoy trabajando con solo una respuesta, entonces digamos que esta sea la respuesta correcta y las otras elecciones van a ser incorrectas y por lo tanto van a tener la opción ninguna. Voy a decirle guardar cambios. De este modo tengo mi primera pregunta creada. Y voy a agregar otra pregunta de selección múltiple. Entonces le digo crear una pregunta. Me fijo antes de que la pregunta que está en la categoría en la que yo estoy trabajando, en la que yo deseo trabajar, crear una pregunta. Podría crear una pregunta verdadero o falso, por ejemplo. Entonces la pregunta, vamos a reformular esta pregunta para que coincida con
una pregunta de verdadero o falso en enunciado. Esta será 02, diagrama, campo magnético. Entonces vamos a reformularla como el siguiente diagrama representa el campo magnético debido a una corriente circular. Y el estudiante, pues digamos aquí la respuesta correcta es verdadero o falso. Entonces aquí voy a poner la imagen del diagrama haciendo clic sobre el icono insertar, editar imagen, buscar o cargar una imagen. Entonces voy a arrastrar la imagen sobre el texto y le digo subir este archivo y le digo insertar. Ok, voy a centrar esta imagen y aquí voy a decidir si la respuesta correcta es que ese enunciado es falso o que es verdadero. Digamos que sea verdadero. Puedo agregar retroalimentaciones, es opcional, y al final puedo hacer clic sobre guardar cambios. Entonces tengo dos preguntas. Para previsualizar las preguntas hago clic sobre el botón editar y entonces aquí puedo seleccionar la opción vista previa que me muestra con la vista previa. Puedo probar si la pregunta está bien formulada haciendo clic sobre el botón rellenar con las respuestas correctas, de modo que yo le pida a la plataforma que me muestre cuál sería la solución para yo comparar si realmente eso es lo que yo espero o el comportamiento de la pregunta. Y voy a hacerlo sobre la otra pregunta que es de falso y verdadero, vista previa. Entonces le digo a la plataforma rellenar con las respuestas correctas. Listo. Ahora, cuando yo tenga construido un banco de preguntas con varias preguntas, con las preguntas que yo necesite, entonces el siguiente paso ya es consolidar el examen. Entonces vuelvo a mi curso, a la página principal de mi curso. Debo activar el modo edición a través del engranaje parte superior derecha, activar edición, y en la sección que yo quiera o en el tema en que yo quiera agregar el examen, hago clic sobre añade un activado recurso. Digamos aquí, añade un activado recurso. Voy a buscar el recurso de cuestionario, hago clic sobre agregar. El nombre será obligatorio. La descripción es opcional. Si quiero que la descripción aparezca, entonces marco esta casilla para que aparezca en la página principal. La temporalización se refiere a cuándo abre, cuándo cierra, cuánto tiempo tiene. Entonces, si yo lo configuro con tiempo de apertura y de cierre, va a estar disponible en ese lapso de tiempo. Y adicionalmente, si yo le configuro un límite de tiempo, una vez el estudiante empiece, por ejemplo, mi cuestionario estará disponible desde el 28 de agosto, desde las 12 hasta las 6:35. En ese lapso de tiempo el estudiante puede tomar un cuestionario y va a durar 60 minutos una vez una vez intente resolverlo. Si yo deshabilito esta opción, él va a tener desde las 12 hasta las 6:35, 6 horas para resolver el cuestionario. Entonces hay que habilitar esta para controlar el tiempo que él va a tener en ese espacio. El envío, cuando ha terminado, entonces es recomendable que el envío se realice automáticamente para que la plataforma guarde las respuestas que el estudiante tenga hasta el momento en que se agote el tiempo y se cierre el cuestionario. La calificación, aquí en intentos permitidos, es el número de veces que lo puede repetir. Por defecto viene sin límite, entonces si lo que se desea es un número, digamos, concreto de intentos, hay que seleccionarlo de acá. Entonces digamos que sea un intento nomás. El esquema, que por cada página que aparezca una pregunta, está bien. El comportamiento de las preguntas, que se ordenan al azar, es correcto, sí. Y en opciones de revisión, entonces esta es muy importante esta parte. Cada una de estas columnas muestra el comportamiento del cuestionario en las etapas en las que podría estar respecto a cómo lo está presentando el estudiante. Cuando el estudiante termina de resolver un intento de cuestionario, entonces uno puede elegir si le muestra la respuesta correcta, si le muestra si las opciones que él marcó fueron correctas, el intento que él hizo. Entonces aquí en esta parte es mejor desactivarlo todo. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, es decir, algunos estudiantes han terminado de resolver el cuestionario, otros lo están haciendo o no lo han empezado, entonces el hecho de que algunos puedan tener acceso a las respuestas correctas y si las respuestas que ellos dieron eran correctas, puede influir la respuesta de otros compañeros, entonces también se debería desactivar. Y al final, después de cerrar el cuestionario, se puede dejar estas opciones activadas que le muestre si la respuesta que la lección que hizo estaba correcta, el número de puntos obtenido, la respuesta correcta en caso de que no haya obtenido la respuesta correcta, y para que él tenga pues como toda esa información.
En apariencia se refiere a cómo va a aparecer el usuario. Restricciones extras sobre los intentos no se debería configurar acá porque nada más tenemos un solo intento. La retroalimentación global es un comentario que le aparece a todos, es opcional. Y en ajustes comunes de módulo, entonces si tenemos varios grupos, podemos separar que estén en grupos separados. De modo que los resultados van a aparecer clasificados de acuerdo a los grupos que yo tenga creados en la plataforma. Si tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3, entonces me van a aparecer resultados separados para grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En restricciones de acceso, puedo restringir que este cuestionario, por ejemplo, si yo tengo los grupos, si tengo grupos en mi plataforma, me va a aparecer una opción adicional para agregar, para que solamente los usuarios de cierto grupo puedan ingresar. Los usuarios de los demás grupos entonces no podrán ingresar si no cumplen con ese parámetro. Y al final le digo guardar cambios y mostrar. En este momento no he agregado las preguntas, aquí me muestra un resumen de la configuración, un intento permitido. Cuando se abre y cuando se cierra, pues ya pasó la fecha, entonces me dice que este cuestionario se cerró, me dice el límite de tiempo que hay para resolverlo y me aparece el mensaje que no se han agregado preguntas, entonces hago clic sobre editar cuestionario. Y aquí entonces ya puedo agregar, cambiar la calificación máxima, usualmente será de 0 a 5, y agregar una nueva pregunta del banco de preguntas. Para eso realizamos el paso anterior. Entonces del banco de preguntas yo puedo buscar las distintas categorías que tengo creadas. En este caso yo creo una categoría para parcial 1, entonces puedo agregar estas dos preguntas, por ejemplo. Puedo añadir estas preguntas al cuestionario, me van a aparecer en páginas independientes, de modo que el estudiante tenga que revisar dos páginas para poder responder las dos preguntas. De esta interfaz puedo hacer clic sobre el icono de la lupa para previsualizar la pregunta, o de borrar para quitar la pregunta del cuestionario, no del banco de preguntas. Entonces no hay problema que yo borre la pregunta acá. Si la calificación máxima la pongo en 5, entonces cada una de las preguntas va a valer la mitad. Si agrego más preguntas, la plataforma va a configurar automáticamente el peso de la pregunta en función del factor que yo agregue acá. Si pongo un 1, entonces cada pregunta va a valer lo mismo. Cuando empiece a aumentar el número, entonces va a aumentar el peso de la pregunta relativo con respecto a la máxima calificación, que será 5. Y de este modo entonces ya queda configurado. Voy a volver a mi página principal del curso, voy a bajar al final al tema 4, voy a hacer clic en editar y voy a hacer clic en bueno, voy a entrar al cuestionario más bien, primer examen parcial. Me va a aparecer un icono, un engranaje cuando ya ingrese en este punto. Yo aquí puedo entonces previsualizar el cuestionario haciendo clic sobre vista previa. Voy a decirle comenzar intento para ver cómo es que, pues cómo lo vería el estudiante. Esto sería lo que vería el estudiante, ¿correcto? Entonces aquí puedo seleccionar siguiente página. Veo que aquí nada más tengo dos páginas, siguiente página, terminar intento y listo. Enviar todo y terminar. En este momento, finalizar revisión al final. Me muestra que mi calificación es 0 de 5. Listo. Que sería lo que vería el estudiante.